Egunon, eskerrik asko. Bueno, egunon, eskerrik asko, y lo primero agradecer al Ayuntamiento de Bilbao, a la Fundación Sain Orana, que hizo de agencia para poner en contacto unos con otros, y así como a Bilbao 700 y especialmente a Josun Aristondo por su empeño en que el libro saliera publicado. También tengo que agradecer a colegas de la universidad, como a Joseba Grazcuena, que me ha guiado en muchos casos en este proceloso mundo de la investigación, y a Ignacio Arana, al quien está dedicado el libro, que nos dejó ya hace unos años, pero que fue uno de mis maestros y que siempre le recuerdo cuando llegan estos momentos de resultados de una investigación que, como cualquiera puede imaginar, es muy de poquito a poquito, de día a día, de estar metiéndolas en el archivo, bibliotecas, estar leyendo aquí y allá, hasta que al final nos sale el resultado final, ¿no? También quiero agradecer a mi familia, especialmente a María Jesús, que siempre me ha apoyado en todas nuestras aventuras, y quitando horas a la familia en pos, como digo, de una curiosidad casi insaciable, pero que, bueno, que al final pues tiene que terminar y tiene que dar como resultado un libro, ¿no? No voy a hablar tanto del libro como de la mujer o de la mujer sobresaliente o extraordinaria que precisamente da el título, y teniendo en cuenta que realmente lo que he intentado no solamente es ver los principales factores que podemos traslucir de su obra, de su personalidad en cierta forma, sino también en contextualizar esa vida dentro de un Bilbao que cambia radicalmente en el siglo XIX. En cierta forma, yo creo que es el siglo que mayor, incluso más que el XX, en cierta forma, como digo. En 1818, cuando nace ella, hay tribunal de la Inquisición, y cuando muere tiene teléfono y tiene el número 41. O sea, cuando nace aquí había un convento de los agustinos, y que además pertenecía a la jurisdicción de Begoña, esto no era ni Bilbao. Y cuando muere, esto ya está construido. Es decir, ese cambio es el cambio que ella ve, o ella y su generación ve, percibe y, en cierta forma, protagoniza, ¿no? Los más ricos de Bilbao, cuando ella nace, eran varios nobles que tenían grandes casas en el casco viejo, que vivían sobre todo de las rentas de sus caseríos, jurisdicciones. Cuando ella muere, las jurisdicciones han desaparecido y los más ricos son los Ibarra, los Chávarri, los mineros, que estaban haciendo auténticas fortunas con la explotación del mineral aquí en la ría. Y ella se sitúa entre ambos, ¿no? No es noble ni es minera, pero es una hija de un modesto comerciante al menudo, como se decía en la época, y experto en valoración de mercancías dañadas. Como digo, un comerciante al menudo, sabía bien a cuánto se podían vender mercancías que hubieran podido ser dañadas por cualquier naufragio o inundación o cualquier suceso, de tal manera que era un socorrido agente en el Tribunal de Comercio, como digo, para valorar esos siniestros. Muere en 1832, se declara en quiebra, el negocio no le va bien, son épocas complicadas, difíciles, y muere en 1833, pues casi con 34 años, dejando 4 hijos vivos de los 8 que tuvo. Y la desconsolada viuda, por supuesto, y a Casilda le toca ponerse a trabajar, parece que en la casa de uno de los principales comerciantes de Bilbao de la época, que es Tomás José de Palza. Hay momentos en los que la vida de Casilda aparece y momentos en los que desaparece, es decir, aparece en algún momento, como se la cita en el trámite, en el procedimiento de divorcio de su marido con la primera mujer, con María Lequerica. En fin, es casi de novela, pero no me voy a dedicar a describir el suceso. Y se casa en 1859, como digo, con el viudo ya, Tomás José de Lequerica, que es uno de los principales comerciantes, como digo, de Bilbao, uno de los fundadores de Santa Ana de Bolueta, del Banco de Bilbao, del ferrocarril de Bilbao-Tudela. Y, como digo, desaparece hasta 1873, en que muere su marido, y firma ella, como Casilda de Iturrizar, viuda de Palza. O sea, no es solamente que en la época las viudas firmaban como viudas, porque lo eran. Y era una forma de identificación, ¿no? Y ella también lo indicaba. Y es la principal fortuna, o de las principales fortunas de Bilbao a la altura de 1873, junto con Juan Echevarría Layana, otro importante comerciante de la época, y el propio Banco de Bilbao.
y se convierte, como digo, en una de las principales rentistas urbanas de Bilbao, la mayor propietaria en los años 90 urbana de Bilbao. Varios de nuestros antepasados fueron inquilinos suyos. Y como gran aficionada al teatro, como digo, también promovió obras como el Teatro Arriaga o incluso formó sociedades no dedicadas solamente al lucro, que también, porque contribuyó a la fundación del tren de ferrocarril de Portugalete o del ferrocarril de Bilbao-La Robla, sino también a otras sociedades como la Educación Católica Sociedad Anónima, que es la base de donde ahora se asienta la Universidad de Deusto. Es decir, el fundamento de la Universidad de Deusto es esta sociedad, que es una sociedad por acciones. Lo mismo que el patronato en 1893, el patronato de Iturbide, que hemos conocido los que ya tenemos ciertos años, con la idea de impartir educación profesional, pero también literaria y religiosa, a los obreros. Es decir, la idea no era tanto dar dinero en el bien de la gente en abstracto, sino dar dinero e invertirlo en desarrollo, lo que llamamos ahora en desarrollo social, ¿no? Sí, como digo, se constituye como la principal rentista urbana de Bilbao de los años 90, construye una serie de chalés en el campo Volantín, pero también construye justo en las parcelas de atrás la escuela de Tívoli o la iglesia de San Francisco. Mantuvo casas de acogida, mantuvo casas cuna y, como digo, casas de acogida, como llamaríamos ahora, para mujeres desfavorecidas, en las que se enseñaba un oficio que no fuera un oficio vergonzante, por supuesto. Murió en 1900, el último año de un siglo XIX, que significó un trampolín para ese Bilbao que dejó de ser comercial y se lanzó a ese nuevo Bilbao industrial y financiero que nosotros hemos conocido, por lo menos en su parte final, ¿no? Viuda y sin descendientes forzosos, en su testamento nos muestra claramente los objetivos de lo que ella entiende que tiene que ser el bien de los demás, ¿no? Beneficia a amigos, vecinos, conocidos, inquilinos, algunos familiares, no a otros. Es de suponer que a unos familiares les daría dinero porque le caían mejor y a otros no les dio nada porque les caerían peor, pero bueno, eso pasa en todas las familias, eso tampoco es extraordinario. Pero también a dinero para dar dotes o para solventar la situación de lo que se conocía en la época como familias vergonzantes, que en cierta forma es de donde ella había salido. Es decir, ella es un prototipo de esa familia que entra en quiebra y en una situación grave añadida por la viudedad de su madre y se encuentran pues, prácticamente en la calle sin recursos. Bueno, pues eso es uno de los motivos o de los móviles que va a tener esta mujer dadivosa, pero que no hacía caridad en el sentido estricto del término, sino que financia instituciones o mecanismos como formación o dotes, que ahora nos puede parecer un poco peculiar, pero efectivamente la dote es un instrumento de promoción social. Es decir, a mujeres se les pueden dotar para que tengan dinero o bien para casarse mejor o bien para ingresar en una orden religiosa, es darle un futuro, es darle una solución a su vida, ¿no? Entonces, ese era un poco el objetivo, no dar dinero por darlo, sino que ese dinero sirviera para algo. Fue, en definitiva, una mujer que se casó mayor, se casó con 40 años, por su fotografía, porque los demás son retratos, tampoco era especialmente guapa, aunque tampoco era fea. Hay muchas mujeres de la época bastante más feas que Casilda Iturrizar, pero algo debió de tener para hacer que un hombre, como digo, uno de los más poderosos de la villa en la época, que había tenido, en fin, un escándalo familiar a cuenta del divorcio con la primera mujer, que se había rumoreado que había tenido relaciones no muy apropiadas con otras mujeres, que se casará con la hija con la hija de un antiguo comerciante caído en desgracia, pero sobre todo con una empleada de su casa, ¿no? Una empleada de hogar. Bueno, pues ese algo que tuvo pues debió de ser lo que le encandiló a Tomás José de Palza. Al morir, en 1900, el ayuntamiento tuvo, sobre todo al recibir la noticia de que había recibido el principal legado de Casilda fueron 550.000 pesetas en deuda pública. Los legados realmente, la mayoría de ellos no se daban en dinero contante y sonante, se daban en forma de deuda pública para que con los réditos se financiasen sus obras, ¿no? Era bastante habitual. En la época la gente no se fiaba mucho de dar dinero contante y sonante porque luego ese dinero puede terminar en cualquier sitio. Y cuando se financian cupones de deuda pública, pues se supone que el destino es el que va a ser.
Y ese monumento, bueno, el ayuntamiento, como digo, acuerda a cambiar el nombre de la calle, como ha comentado bien el señor alcalde. También acuerda promover un monumento en su honor en la Plaza Elíptica, en la Plaza Federico Moyúa, que va a ser después, y que luego se va a trasladar al parque que va a recibir su nombre en los años 40, porque de hecho 40 años después de muerta el recuerdo de la viuda de Palza seguía presente, de tal manera que el ayuntamiento acuerda poner como nombre al parque el suyo ya en el año 41, en 1941. Bueno, para acabar, cabría indicar que este libro es fruto de una ardua investigación, de una investigación que, esto no es ciencia infusa, es cuestión de meter horas, de leer mucho, de estar peleando en los archivos para encontrar lo que a veces se encuentra y a veces no se encuentra. Y con esto quiero hacer un llamamiento a las instituciones y a las personas para que guarden sus papeles, en el sentido de que esas investigaciones se pueden hacer en la medida en que haya fuentes. Si no hay fuentes, y lo que a nosotros nos puede parecer un testimonio sin importancia, junto con otros, pues nos puede dar nos puede resultar una fuente, como digo, muy importante a la hora de ver cómo fueron las cosas en el pasado. Y esas investigaciones no solamente son importantes per se, sino que también lo que es importante es que esas investigaciones se conozcan y que haya lo que se conoce como transferencia, que el público en general pueda verlo de forma, si está interesada en la lectura de un libro, o también por medio de otras herramientas como la bibliopedia, que también participa el ayuntamiento, en la que se extracta, lógicamente, investigaciones como esta a la hora de dar por lo menos información al ciudadano que quiera o que esté interesado, en este caso particular, sobre Casilda de Iturrizar. Y termino sin más agradeciendo al Ayuntamiento la oportunidad que me brinda, destacando el recuerdo de esta mujer extraordinaria y de tal manera extraordinaria que para ser mujer, cosa que en el siglo XIX, como sabemos, pues no era tan sencillo. Han pasado más de 118 años desde que murió, muchos de sus contemporáneos están muertos, enterrados y olvidados, y ella pues sigue concitando el interés. Y sin más, pues muchas gracias, eskerrik asko.